Oh, buenas noches querida audiencia. Hoy vamos a contar una historia muy triste. Pero antes, acomódense en sus asientos y prestad mucha atención porque después de lo que os hablaré no volveréis a ver a la serie de la que voy a hablar con los mismos ojos. En fin, no sé si conoceréis o habréis oído hablar de la serie de dibujos de Cartoon Network Steven Universe, que trata de un niño mestizo mitad humano y mitad alienígena que tiene superpoderes y que vive en una ciudad normal con las antiguas compañeras de su madre, Garnet, Amatista y Perla, protegiendo a la Tierra de los desastres que los seres de su especie dejaron en nuestro planeta. Pero eso es historia aparte. Verán, hoy día esta serie es muy famosa y ha recibido un fandom por internet increíble, dado a que es una serie muy buena con buena música, buen guión, buenos fondos y diseños y de verdad, su creadora la señora Sugar es una gran artista y se nota que puso todo su cariño y esfuerzo en esta serie. Pero lo que muchos no saben, es que la empresa productora de la serie, la gran CN estuvo pasando por una grave crisis allá por el 2014 y junto con otras de sus series, estuvieron a punto de cancelar a Steven Universe. Sí, no me creerán pero tenían planeado cancelar todas sus series animadas como Hora de Aventura, Clarence, Regular Show y la serie de la que estamos hablando junto con muchas más para meterse en el mundo de las series para adultos y las películas porno que eran lo único rentable para salir de la crisis. Para no terminar sus series sin un final digno, les encargaron a los guionistas y productores de las series hacer un capítulo que les diera punto y final. Yo solo era un encargado de limpieza de las oficinas de Cartoon Network y simplemente me dedicaba al mantenimiento de las instalaciones. Pero un día por la noche, cuando no había nadie más que yo y el de seguridad en las oficinas, me dio por curiosear los proyectos de los capítulos finales de las series. Todos eran storyboards o libretos por lo que todo el material estaba incompleto. Salvo uno. El capítulo final de Steven Universe. Como no había nadie y el de seguridad estaba en lo suyo, me dispuse a mirar el capítulo solo por curiosidad. Antes de empezar a comentar el capítulo, aclararé que entre mayo y agosto de 2014 hubo un parón en las emisiones de esta serie, según la productora para hacer más capítulos, concretamente coincidió entre el estreno de La habitación de Rose y Entrenador Steven. Pero en realidad el parón no fue por eso, sino por la crisis que ya mencioné anteriormente. Bueno, pues pasemos a comentar a el que pudo ser el final de esta serie. La cabecera era normal, como siempre. El capítulo se llamaba igual que la serie, Steven Universe. En ese momento pensé, qué poca originalidad, menudo título para ser final definitivo. El capítulo comienza igual que el capítulo Entrenador Steven con las gemas y el personaje entrando al centro de comunicaciones de gemas, con la diferencia de que aquí Steven se notaba más apagado y triste que de costumbre. Por lo visto aún seguía traumatizado por lo ocurrido en el episodio anterior, el cuarto de Rose. De repente, la gema de Steven comienza a brillar y Steven se empieza a poner nervioso. Entonces, un destello de luz sale de la gema y activa los pilares del centro de comunicaciones. Todos los personajes allí presentes, o sea, las gemas y Steven estaban sorprendidos. Entonces, apareció un holograma con forma de Rose, como aquellos que hace Perla con su gema. Garnet, Amatista y Perla se quedaron de piedra. Steven boquiabierto. Entonces, el holograma de Rose empezó a hablar. Steven, ya eres un ser humano, la Tierra está llena de posibilidades, estoy orgullosa de ser parte de ti. Decía la madre de Steven. El joven, entonces sorprendido, caminó hacia el holograma. Las gemas le siguieron. Conforme se iba acercando Steven se mostraba más reducido por el holograma hasta que llegó a su lado. Rose le dijo a Steven que aunque aún no ha aprendido a usar sus poderes, se sentía muy orgulloso de él y le propuso que le diera un abrazo. Steven, con lágrimas en los ojos, se fue a darle el abrazo, cuando de repente, la pantalla se oscurece. Pasaron unos 3 minutos exactos con la pantalla a oscuras sin música, sin voces hasta que por fin, se pudo ver una luz muy pequeña, como si se tratara de un túnel al que estábamos llegando a la salida. Y en efecto, el capítulo quiso hacer ese efecto, hacer la luz cada vez más grande hasta que después de un destello rosado blanquecino, vemos a un Steven completamente distinto, postrado en la cama de un hospital. El joven, asustado por haber despertado en esas condiciones, comenzó a gritar y a llorar. Entonces, entraron corriendo a su habitación su padre y su amiga Connie. Su padre, Greg, era totalmente distinto a como lo vemos normalmente en la serie. Carecía de su característica melena y en cambio, tenía solo pelo en la parte trasera de la cabeza y en vez de barba, poseía un bigote y perilla. Su amiga era la única que se veía igual que en la serie normal.
Entonces, Steven con amnesia no recuerda nada de lo que le pasó y se pregunta quién es y cómo ha llegado hasta aquí. Y os aviso, espectadores, que la parte que llega es la más triste y realista, y os advierto que os puede dejar traumatizados. Resulta que Steven es un chico normal sin poderes. Su padre nunca fue un rockero, sino un gemólogo soso y aburrido que trabaja en una joyería y que no le consiente tuteos por parte de su hijo. En pocas palabras, un padre autoritario, casi como los de Connie. La madre de Steven, de la que poco había oído hablar por parte de su padre, murió al dar a luz a Steven. Quizá viene de ahí el hecho de que Steven en su fantasía creyera que su madre no murió, sino que forma parte de él, y también el hecho de que sus cuidadoras fueran gemas viene de la joyería de su padre, y que la razón por la que tenía amigas alienígenas era porque en la vida real su padre nunca le hizo caso y contrataba a niñeras para cuidarlo. Pero todo no acaba aquí. Resulta que a Steven le diagnosticaron hacía poco un cáncer terminal. Steven era un chico con muy pocos amigos, en el colegio se metían mucho con él, en especial un bravucón llamado Lars, y la única amiga que tenía era la razón por la cual entró en coma. Al intentar salvarle a ella la vida, Steven dejó que le atropellara un coche. Aparte de Connie, Steven no tenía más amigos, pero le gustaba jugar con un espejo al que un día, tras soportar la paliza de su padre, lloró con él en la mano, vio una lágrima en su dorsal y lo bautizó como Lapislázuli. Muy triste. El episodio acaba con Steven muriendo a los pocos días después de despertar de su coma, a causa del cáncer. No hay créditos. Es un episodio bastante deprimente. Afortunadamente la crisis pronto acabó gracias a los ratings que estaban consiguiendo Hora de Aventura, Clarence, Tío Grandpa, la venta de merchandising y las ansias de ver nuevos capítulos de la serie en aquel entonces en hiatus, Steven Universe. A partir de ahí todos los storyboards de los capítulos finales de las series se dejaron de lado y el capítulo final de Steven se quemó para que nunca nadie viera. No obstante, no se percataron de que un simple bedel como yo consiguiera verlo en primicia. Lo más curioso de ese maldito episodio es que muchos conceptos de aquel capítulo fueron usados en los posteriores episodios, como el centro de comunicaciones de gemas, el mensaje de Rose hacia Steven o el espejo y la gema lapislázuli. Hoy día Steven Universe ha conseguido ganarse la fama y el afecto de la gente, pero nunca nadie supo, sabe y sabrá lo que un limpiaculos como yo llegó a ver esa noche en las oficinas de la gran CN. Bueno amigos, eso es todo, que tengáis buena noche y recordad que muchos de los personajes, conceptos y momentos emotivos de Steven Universe muchos son fruto de aquel triste, siniestro y perturbador episodio perdido. Muchas gracias por escuchar.